Roberto Bertorelli y el equipo de Radio Cabildo te van a llevar Carnaval Cuidado con la actuación de los 11 grupos que participaron en la muestra del Teatro Politeama de Canelones, cada uno con un análisis certero de Toto Celentano. No te pierdas por la 30 este sábado y el sábado 24 a partir de las 10 de la mañana. Carnaval Cuidado, dale pololo, carnaval con tapabocas. La calidad de un servicio se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los ciudadanos de este país, de dentro y fuera del territorio nacional. Comenzamos un nuevo programa que dimos en llamar En Dónde Estamos, un programa que es orientado, es concebido por Organización Libertas. Somos un grupo de amigos que, como lo dice el término en latín, haciendo alusión a aquella diosa romana que después se va a erigir como esa estatua de la libertad en la bahía de Nueva York, es en definitiva el paradigma fundamental que nos inspira para esta tarea periodística. La libertad, pero la libertad dentro del concepto occidental elaborado con mucho sacrificio, mucho esfuerzo de pensadores, de activistas sociales, de gente que le aportó muchísimo a nuestra civilización, constituyendo lo que hoy para nosotros es aparentemente, creo yo, ¿no?, tan natural como la salida y puesta del sol, que es el Estado Nacional, el Estado de Derecho, que protege nuestras libertades y también nos da obligaciones. El Estado de Derecho que protege nuestras libertades individuales, que está hecho sobre esa razón de ser, esa razón de Estado. La República, transparencia en la información, eso es la administración de la cosa pública, división de poderes, equilibrio en esa división de poderes con sus autonomías en cuanto a sus competencias o jurisdicciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Parece que siempre este ABC hay que repasarlo como si uno entrara todos los días a una clase de pronto de liceo y dictara educación cívica, ¿se acuerdan? Y moral, donde ahí nos daban todos estos elementos que se perdieron durante mucho tiempo y que hacen también a un contexto y si querés, a un cuerpo de nutrición, digámoslo así, de conocimientos para la ciudadanía en lo que hace a un sistema educativo. Respecto al tema sistema educativo, ya está con nosotros el diputado, el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, quien nos honra entre los columnistas que tenemos los días lunes, con su columna ya habitual de los lunes, respecto a distintos temas que hacen vínculo a su quehacer parlamentario, evidentemente, a su actividad política, pero en el seno de ese poder, precisamente, el poder legislativo, dentro de la Cámara de Representantes, o lo que comúnmente los uruguayos conocemos como Cámara de Diputados. Él integra la Comisión de Educación y Cultura, está vinculado al tema de esta necesaria reforma educativa, y hace poco, se hizo algo así como muy viral y muy pública la noticia de un informe que pide el doctor Felipe Schipani respecto a un funcionario de la ANEP. E incluso me dice, ya prácticamente como estableciendo una suerte de amistad o de colega, compañero de trabajo en materia de información,
me envía un mensaje el doctor Felipe Schipani, como siempre lo hace, con mucha prontitud y mucha responsabilidad. Me dice, mirá Rubén, te quería informar que hoy voy a presentar un pedido de informes a la ANEP a raíz de la nota publicada en el diario El País, en la que se hace referencia a las 250 horas obtenidas irregularmente por un docente durante los años 2016 y 2017 en el Liceo Departamental de San José. En la referida nota, la ex directora de dicha institución declara: Slamovitz no es la única persona que usufructuaba licencia con ese formulario en el Liceo número 1 de San José. No es la única persona que usufructuaba esa licencia, el señor Slamovitz, de 250 horas en este caso, sin prestar servicios educativos. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por estar, Felipe. Es un tema harto delicado, si bien de pronto puede resultar anecdótico, está dando cuenta a modo de un síntoma de lo que pasó en el país en los años precedentes a este periodo de gobierno, en el cual hay mucha cosa para hablar, ¿no? Mucha cosa, pero yo al pasar digo, es un gobierno que ya nos acostumbró a los uruguayos a transparentar la información, a dar la cara, por lo menos a dar toda la información de lo que está pasando en el país, y especialmente vinculado a la pandemia, pero en todas las áreas, en todos los quehaceres del Estado, cómo estamos en nuestras cuentas, en nuestras finanzas, qué situación tiene el país y qué resoluciones va adoptando el equipo económico, por ejemplo, el ministro de Trabajo, como el otro día lo vimos en esa conferencia de prensa respecto a las nuevas medidas que el gobierno adoptó precisamente para cobijar esta situación realmente de emergencia sanitaria. Y evidentemente, hablamos ayer con el economista Caumont de esas gorduras que va recortando este gobierno y que va habituando a otro tipo de Estado. Un Estado en el que hay que ser más eficientes, donde hay que trabajar más y recortar gorduras. Y acá hay un caso, ¿no? Creo yo, acá hay un caso en el que tú apuntás en este pedido de informe de gente que en definitiva está usufructuando el dinero de todos nosotros, pero se daba el lujo de tener 250 horas con licencia. ¿Cómo es el tema Felipe? Bueno, vamos a resumirlo porque es una historia larga, la vamos a resumir. Yo tomo conocimiento de esta situación a partir de una entrevista de los primeros días del mes de marzo que le hicieron encargue a la directora del Liceo 1 del departamento de San José. Estaban hablando de la cuestión de los sumarios en dicho liceo por sacarse fotos en oportunidad de la campaña electoral en contra de la propuesta de reforma constitucional. O sea, estaban discutiendo otro tema. Y ahí la directora habla justamente de uno de los dirigentes de FENAPES, vicepresidente de FENAPES, Marcel Slamovitz, que es asimismo docente del liceo, y dice de que este docente en el año 2017 habría obtenido 140 horas para actividades sindicales de forma irregular. Yo escuché esa entrevista, realmente me llamó la atención y realicé un pedido de informes, claro, para conocer más detalles sobre cómo se habían obtenido esas horas. La semana pasada recibí el expediente en oportunidad de que fue el Consejo de Secundaria a la Comisión de Educación. Yo le recordé a la directora general que había hecho un pedido de informe. Bueno, la directora me dijo que esa misma tarde me hacía llegar el expediente. Y bueno, y empecé a revisar el expediente y es realmente escandaloso. Allí quedó al descubierto cómo se presentaban certificados firmados por el secretario general de FELAPES, el señor José Olivera, solicitando licencia para actividades del sindicato, invocando un convenio que a la postre quedó demostrado en el propio expediente que no existía, que era falso. Porque a partir de esta situación, la directora del liceo en el año 2017 eleva una consulta secundaria porque ella le empezó a llamar la atención las faltas recurrentes de este docente que dejaba a sus alumnos sin clase. Eso generaba naturalmente el reclamo de los propios alumnos y de los padres, y elevó una consulta secundaria a ver si efectivamente existía ese convenio que se invocaba. Bueno, el tema se tramitó en secundaria, la jurídica, la sala de abogados de secundaria
terminó dictaminando que no existía tal convenio, que esas horas se habían obtenido de forma irregular. Se le dio la oportunidad al propio docente de que presentara el convenio. Slamovich no lo presentó, no compareció, y después terminó admitiendo que esas horas habían sido obtenidas de modo indebido, porque se propuso por parte del docente, naturalmente con la complicidad de los consejeros de secundaria, un mecanismo para compensar esas horas. O sea que terminó admitiendo el propio involucrado que esas horas se habían obtenido de modo absolutamente irregular. Entonces estamos ante una situación de suma gravedad, porque reitero, ayer Fernando Pereira salió a hacer algunas consideraciones equivocadas, creo que no tiene toda la información. Yo no estoy cuestionando las horas de licencia sindical que por ley tienen los sindicatos, claro, ¿no? En el caso de Slamovich, él tenía 700 horas anuales para actividades sindicales como vicepresidente de FENAPES. Estas horas eran adicionales a esas 700 horas. Se ve que tenía una actividad sindical muy fuerte y las 700 horas que le daban para licencia sindical no eran suficientes y por eso tuvo que recurrir a este artilugio que, reitero, es de una gravedad realmente de magnitudes, porque estamos hablando de que los chiquilines se quedaron sin clase, claro, porque obviamente eran certificados que se presentaban en el día y no se convocaban a suplentes, y además se le causó a la administración de la educación un perjuicio económico muy grande. Pero lo peor de todo esto, y eso creo que va a quedar demostrado, es que Slamovich es la punta del iceberg. Esta era una práctica habitual de este sindicato que recurría a este mecanismo para obtener horas de manera irregular. Básicamente, esa es un poco la historia en términos resumidos. Viendo decir, Felipe, ahí está el tema, ¿no?, que yo me planteo, que esto sea la punta del iceberg. Entonces, esto indica que hay que investigar más y ver hasta dónde llega el perjuicio al sistema educativo uruguayo, a los recursos económicos del país y a los educandos, a los chiquilines. Si no me equivoco, si la información no es exacta, Slamovich era profesor titular de historia, ¿puede ser? Exacto, sí. Y otra cosa que estás diciendo es que él presentaba esta solicitud al día, prácticamente en el mismo día, es decir, sin previo aviso, no había suplente tampoco, o sea, no se sustituía la labor del docente titular por un docente suplente, lo cual indica lo que estás diciendo, que los alumnos se quedaban sin clase, por ejemplo. Es delicado, muy delicado este tema. Y hablando de 110 horas en el 2016 y 140 horas en el 2017, o sea, estamos hablando de un número importante, sí, claro, de horas adicionales. Y hay otra cara de este asunto. Y hay otra cara de este asunto, que es cómo las autoridades de secundaria apañaron esta situación. Porque, ¿qué es lo que debe hacer un jerarca cuando se constata una irregularidad? Investigar, ¿no? Claro. Bueno, aquí, lejos de investigar, se apañó la situación, eso queda claro en el recorrido de todo el expediente. Se buscó la forma de que Slamovich compense esas horas en un planteo absolutamente irracional al que la directora del liceo departamental se opuso, sí, ¿no?, porque había promovido el 90% de su grupo y sin embargo planteaba horas de apoyo a contrahorario, una cosa realmente insólita. Y el tema se terminó archivando, no se investigó, de modo que hay también responsabilidad de las autoridades que permitieron esto, claro, y que miraron para el costado cuando la jurídica, y hay un informe que yo he colgado en las redes, lo colgué hoy, lo pueden ver en mi Twitter, un informe contundente diciendo que ese convenio no existe y que esas horas fueron otorgadas irregularmente, y no pasó nada, se miró para el costado. Sí, claro. Y esta práctica, al parecer, seguramente lo vamos a confirmar cuando secundaria nos haga llegar la información adicional que solicitamos, era una práctica habitual, o sea que acá estamos hablando de mucho más horas de las de Slamovich. Claro. Es una situación realmente muy grave, muy grave.
¿Y tenés idea, Felipe, de cuántas personas puede involucrar este tipo de práctica? ¿Tienen algún indicio? Claro, porque esto está todo muy en la oscuridad, ¿no? De una etapa en la cual, como decís, no se ordenaban investigaciones administrativas, que es el mecanismo que corresponde, por ejemplo, ¿no? Bueno, la directora del Liceo Departamental de San José declaró hace un par de días en el diario El País que ella recibió certificados de otros docentes en el mismo sentido. De modo que en el Liceo de San José había varios docentes que recurrían a este mecanismo, y yo creo pensar de que también era una práctica que el sindicato utilizaba en otros liceos. Claro. De modo que yo voy a esperar que Secundaria brinde la información, porque yo acá me manejo con documentos, con pruebas, con hechos, ¿no? A diferencia de lo que hace FENAPES y de lo que hace Fernando Pereira. Yo lo que estoy diciendo lo respaldo con documentos, con hechos. Claro, yo tengo presunción de que se abusó de ese mecanismo y de que Slamovich es la punta del iceberg. Pero bueno, vamos a esperar que se nos brinde la información, vamos a seguir investigando esa situación, y déjame decir finalmente de que esto no se trata de una persecución política, como dijo FENAPES en su declaración de hace unos días y como dijo ayer el presidente del PIT-CNT. Por una razón bien sencilla: si esto fuera algo absolutamente infundado de mi parte, si yo lo único que persiguiera fuera perseguir al sindicato o a este docente, ¿por qué Slamovich renunció a la vicepresidencia de FENAPES? Si es todo mentira lo que estoy diciendo, si no hay ningún elemento de sustento para sostener todas estas cosas, ¿por qué dio un paso al costado a la vicepresidencia de FENAPES? Ciertamente es contradictorio, ¿no? Claro. Además, Felipe, hay otras figuras también que si fuera así, se me ocurre a mí, con mentalidad de jurista, si bien tenés fuero parlamentario, si fuera así, podría entonces dar lugar también, entonces estás haciendo una difamación pública, estás generándole daños y perjuicios, daño moral. Porque yo siempre veo, de parte de una actitud política, es como el hilo conductor o el común denominador de personalidades de izquierda en todo el continente, que cada vez que ocurre algo así, como en este caso, por ejemplo, y que tú seguramente vas a seguir por la vía de documentarte, cuando se aportan datos duros de la realidad, documentados a través de ciertas pruebas objetivas acerca de hechos que ocurrieron, lo que surge del otro lado hay un ataque, un acoso a FENAPES, una especie de difamación. Bueno, si eso fuera tan así, lo llevas a la justicia, ¿no? Lo llevas a la justicia. La declaración de FENAPES es una vergüenza, atribuyéndole a la prensa intencionalidad, una campaña. A ver, lo mismo decían de la situación de Sendik, convengamos, ¿no? Recordemos el Plan Atlanta, ¿no? Claro. Toda esa investigadora que se hizo en el Parlamento, que terminó con el procesamiento de Sendik, era parte del Plan Atlanta, ¿no? Y de la gran campaña organizada de los partidos de la oposición de aquel entonces y los medios de comunicación. A ver, no inventemos fantasmas. A mí, que lo diga FENAPES no me llama la atención. Ahora, que el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, con quien tengo enormes discrepancias, pero me parece una persona razonable, salga a defender a un sindicalista que lo que hace es desprestigiar al sindicalismo, me llama profundamente la atención. Y Fernando Pereira no conoce mi historia, no la tiene por qué conocer, pero yo soy vallista, yo soy vallista y creo en los sindicatos. Yo me formé en el movimiento estudiantil, yo fundé el centro de estudiantes de mi liceo público, yo milité en la universidad, formé parte del cogobierno, integré la FEU, fui convencional de la FEU por 3 periodos, fui consejero federal de la FEU, fui afiliado a mi gremio de base como trabajador, fui afiliado por tanto al PIT-CNT, yo no tengo ninguna animosidad contra los sindicatos. Yo aquí lo que estoy haciendo es cumplir con mi rol como parlamentario
que es bregar porque la administración funcione del modo adecuado, claro, y controlar lo que hacen otros poderes públicos. es lo claro, De modo que no hay ninguna persecución. Yo lamento esos dichos de Pereira, que creo que los propios hechos los van a desmentir. Sí. Además, como tú decís, Pereira es un hombre muy razonable, ¿no? Seguramente, teniendo los hechos como son, cambiará la opinión, lo más probable. Porque tiene ese talante también. A veces surge, yo que sé, esa mentalidad, viste, de corporativista, de salir a ultranza y a priori a defender, pero se apura, creo que ahí se apuró y tendría que revisar todo esto y conversarlo incluso contigo y no salir a hacer ese cruce de opiniones que no le hace bien al país, porque en definitiva, ¿qué aporta al país eso? ¿Qué le aporta? En este momento de pandemia la gente está preocupada por un montón de cosas y a su vez, justo en el contexto de medidas que el gobierno adoptó, que en su oportunidad lo vamos a hablar contigo también, Felipe, en cuanto a qué evaluación haces tú de las medidas que el gobierno adoptó ahora, qué implica todo eso, qué impacto va a tener en lo social, en lo laboral, también la atenuación de dificultades económicas que el país, como todos los países del mundo, están teniendo, bajo este factor exógeno de la economía que la retrae y contrae el Producto Bruto y genera problemas en la fuente de trabajo. Yo te agradezco una vez más, Felipe, este tipo de aclaración, y es lo que corresponde, ¿no? La tarea que estás haciendo, bienvenida sea para todos los uruguayos. Y yo repito, yo no estoy afiliado a ningún partido, porque de pronto hay gente que dice, che, ¿cómo le hace los deberes al diputado tal o al gobierno? No, trato de ver objetivamente cómo funciona un régimen de derecho, un Estado de Derecho y republicano, que hoy lo podemos ver funcionar. Yo no sé si del todo bien o mal, eso lo dirá el tiempo y lo tendremos que evaluar después. Pero que hay hoy por hoy un gobierno que sale a dar la cara, que nos explica lo que hace, que trata de que todo sea transparente, y que vemos nuevas generaciones de parlamentarios que están llevando adelante con mucho honor la responsabilidad como uruguayos de investigar qué se hace con nuestro Estado, con los recursos de todos nosotros, siempre es destacable, siempre es destacable. Y si hoy o mañana hay un error de tu parte, lo que sea, este mismo amigo va a ser el primero de pronto en decírtelo, pero desde una crítica constructiva, tratando de aportar. Creo que ese es el espíritu que tenemos que empezar a tener los uruguayos. Y va a ser un trabajo enorme para ustedes en estos años generar esa cultura política que se ha perdido. En generaciones, ¿no? Total. Tenemos generaciones que no, pero generaciones que han perdido eso. Una vez más, Felipe, sin muchísimas duda. Gracias. Yo te agradezco enormemente a ti, Rubén, por el espacio. Y nos vemos el lunes. Esperemos, Dios mediante, que tengas el espacio ese suficiente para por lo menos permitirnos unos 10-15 minutos de charla contigo. Buena jornada, Felipe. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Gracias. El doctor Felipe Schipani por el Partido Colorado, sobre este tema de un pedido de informes que salió a raíz de una nota que publicó El País, que la directora del Liceo de San José planteaba irregularidades y bastante complejas, profundas, de un docente y más de un docente que usufructuaban horas sin ir a cumplir con su función de docentes, pedidas o supuestamente negociadas a través de un convenio que había hecho la CEUSU con las autoridades de la educación, pero parecería que no fue real eso, y desbordando ya las 700 horas que tienen en el mes estos docentes. Me quedó una pregunta en el tintero, después se la haré al doctor Felipe Schipani, que es, esto tendría también que cambiar, me parece, porque acá estamos ante un tema aún más grave que la consecuencia que provoca. Este tema, si bien es grave, es en definitiva una anécdota emergente de, creo yo, una estructura de sindicalización y una estructura dentro de la educación uruguaya. ¿Cómo puede ser que docentes que se supone se educaron para hacer eso, para ser docentes, y se supone también que tienen una profunda vocación para formarte como docente en la materia que sea, y sabés que vas a entablar relación muy delicada con adolescentes, yo siempre digo lo mismo, con mentes muy virginales en toda una cadena del conocimiento, en todo un récord cognitivo que tienen que desarrollar necesariamente, y que cuando sos docente tú sos, si se quiere, la piedra angular de esa formación primera, de esos cimientos que tienen que ser muy sólidos. Por lo tanto, educar es prácticamente como la salud, no podés pensar para el otro día, la dejamos para después. Educar es todos los días.
y todos los días, no solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista que lo tiene que tener evidentemente, desde el punto de vista de la información, de la capacidad de información que tiene ese docente en historia, en matemática, lo que fuere, sino también en las actitudes, en los hechos, en el modo de comportarse. Porque el adolescente primero, que prácticamente es el que emerge de la infancia, que va dejando, se va despidiendo en esa etapa de luto de su infancia, es una etapa complicadísima, donde ahí necesita realmente forjar ciertos parámetros, afirmar, sellar a fuego ciertos principios de conducta, de comportamiento para consigo mismo y con los otros. Y vaya que uno tuvo afortunadamente docentes que marcaron esa línea y que incluso inspiraron a seguir determinada carrera o estudiar determinadas materias, hasta incluso forjarse autodidácticamente en un montón de materias porque fueron muy inspiradas por docentes. En mi caso la literatura, la historia, la filosofía, y bueno, irrumpí para el lado del derecho. Pero evidentemente eso te da una contextura. No me pongo como ejemplo, no soy autorreferencial, digo que a todos nos pasa lo mismo cuando tenemos docentes así. Pero si tenés docentes que nunca van a clase, si cuando van están apurados porque están con la cabeza en otra cosa y con el celular viendo qué cantidad de colegas sindicales están pautando reuniones y activismos sindicales. ¿Por qué permite el sistema educativo uruguayo que esa gente esté por dentro del sistema si no funcionan? Son disfuncionales respecto a la función principal que es educar. ¿Para qué? Si en definitiva estás con profesionales del sindicalismo, un sindicalismo que evidentemente está ideologizado, que es corporativista, que funciona así, y entonces ¿para qué tenés gente que está dedicada a la actividad sindical como si fueran, y que lo son de algún modo, profesionales de facto, ¿no? En los hechos, son profesionales del sindicalismo que están sistemáticamente abocados a la tarea sindical, que es una tarea eminentemente política, activista, partidaria, que vamos a volver a ese tema, que si hablamos de PIT-CNT hablamos de una fuerza sindical íntimamente vinculada con la izquierda organizada a través del Frente Amplio, que a su vez integran una organización mucho más grande, que es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que se nutren de esos paradigmas o principios de una nueva izquierda que va teorizando un montón de caminos a desarrollar de acuerdo a lo que ellos conciben que es una revolución emancipadora, y ahí habría que entender emancipadora de qué, emancipadora de lo que ellos consideran a través ya de los siglos, desde aquel primer marxismo muy ortodoxo y economicista, emanciparse del capitalismo, de los capitalistas, de los propietarios de propiedades privadas que detentan los medios de producción, y eso ya no se lo dice, pero subyace todo el tiempo en esa práctica constante corporativista que busca tener las estructuras del Estado. Y al tener las estructuras del Estado, básicamente la educación, la banca, y ni que hablar cuando lograron el gobierno durante 15 años, te van a diseñar el Estado que hoy estamos penando un montón de uruguayos y que otros disfrutan también. Y que otros al disfrutarlo, bajo la prebenda de los empleos públicos altamente remunerados y con la estabilidad laboral que eso permite, cosa que no ocurre en la actividad privada, más todos los prebendarios a través de los sistemas de asistencia social que se dieron con el plan de equidad que eternizó un asistencialismo y que generó en esa transferencia de recursos también a un Estado que fue erogando recursos a través de una gran burocracia, a través de préstamos pedidos para los gastos corrientes del Estado, para solventar esa clase pública de empleado público, esa nueva clase media creada desde la burocracia del Estado, más una clase muy pobre, subvencionada o sustentada con esas limosnas, bueno, generás ahí una división. ¿Qué fue lo que pasó el otro día cuando se escucharon aislados caceroleos después de las medidas del gobierno? Vamos a ir a ese tema en la última media hora del programa. Incluso tengo una interesante nota que publicó y me envió una de ya las queridas oyentes que tenemos, que es Arlet Corvo, que hace análisis muy interesantes, los voy a leer incluso y los voy a compartir con ustedes. Ella nos sigue desde Buenos Aires, una gran oriental, sumamente uruguaya, muy republicana en su pensamiento, muy informada, y que está muy por dentro de los temas, más que muchos uruguayos y uruguayas que viven acá. Vive en Buenos Aires hace muchos años, y vale la pena
ese resumen que ella hace, que es en definitiva de sentido común y lógica respecto al caceroleo. ¿Cacerolearon por qué? ¿Cuál fue el motivo? Mirá qué pregunta. Claro, todos dicen, es obvio, cacerolearon por las medidas que tomó el gobierno. Sí, pero cuando yo empiezo a hacerte las preguntas que hace Arlet Corbo, ahí te vas a dar cuenta que está todo muy, muy confuso, muy disparatado. Vamos a una pausa pequeña, vamos a conversar con el doctor Rubén Flores Dapkevicius. Ahora sí, quédense porque hoy venimos con un montón de preguntas que hacen nuestros oyentes, que le preguntan al doctor Rubén Flores Dapkevicius, abogado, docente universitario en Derecho Público y Derecho Constitucional, y básicamente él va a repasar conceptos que ya venimos desarrollando en su columna, de por qué la ley de urgente consideración es eminentemente constitucional y tiene muchas ventajas desde el punto de vista institucional. Así que quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos y, bueno, ¿en dónde estamos? En Facebook, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? www.radionacional.com.uy, en aire 11:30 AM, también en nuestra web de Organización Libertas, www.libertas.uy. Estamos en compañía de Maxi Pérez. ¿Cómo le va, Maxi? No lo saludé hoy. Qué lástima, ser rentista, estuvo ahí, pero después se quedó sin pierna y bueno, es bravo. Vamos a una pausa, ¿te parece? Y continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes,